A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Dice ahí en Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante, y les voy a leer en la Biblia traducción en lenguaje actual, por si acaso no nos ponemos de acuerdo a leer. Escogí esta Biblia porque me parece más fácil de entender, pero va a decir lo mismo, solo que en otras palabras en su Biblia. Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Oiga esto, pongamos atención en esto. Y es que debemos entender que nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, ya no somos igual que el resto de la gente. El resto de la gente es carnal, así lo llama la Biblia, porque se deja llevar solamente por sus sentimientos, por sus emociones, y como no tiene al Espíritu Santo, entonces lo que termina haciendo es envolverse en el mal. Y nosotros, hermanos, quiero que ponga atención, cuando creemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros iluminando nuestro espíritu humano para que de ahí nos rindamos desde nuestro espíritu al Espíritu Santo que ha venido a morar a nosotros, para que el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu haga la voluntad de Dios. Aquí es donde debemos descubrir esto. Hay miles de organizaciones religiosas las cuales están actuando por sus sentimientos, por sus emociones, por normas, reglas humanas y no por el Espíritu Santo. Lamentablemente, no hay muchos cristianos que se metan a fondo y que puedan tener la revelación de parte de Dios en lo que realmente es espiritual y lo que es orden humano. Una cosa es el orden, las normas que se imponen en una organización, y otra cosa muy diferente es la vida del Espíritu. Ya vamos a ir descubriendo, y como les digo, no yo, sino el Espíritu Santo nos va a ir descubriendo muchas cosas. Y si no, nada más vea lo que dice la palabra de Dios ahí en Colosenses capítulo 2. Vamos a leer por el verso 20 y vamos a descubrir algo que, si realmente podemos entender la palabra de Dios, esto nos va a estremecer, esto nos va a sacudir, porque es algo muy serio. Vamos a ir abriendo la Biblia, después vamos a regresar ahí donde estábamos, a Juan capítulo 3. Lo que quiero es que usted vea la diferencia entre lo que es la realidad de la vida cristiana y lo que es la vida religiosa. Y lamentablemente
en el cristianismo de estos días se está viviendo más una vida religiosa que una vida en el espíritu. Mire lo que dice aquí para que tenga una idea. Le voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Una vez más le recuerdo esto. ¿Por qué estoy usando otras versiones de la Biblia o otras traducciones de la Biblia? Lo estoy haciendo porque me parece que la explicación es más clara, que la traducción es más explicada a manera que nosotros le entendamos. Mire lo que dice ahí en el verso 20, en la Biblia Nueva Traducción Viviente. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está hablando a la iglesia, a los cristianos, a los creyentes, y les declara lo siguiente: ustedes han muerto con Cristo. Mire qué tremendo. O sea, cuando dice ustedes han muerto con Cristo, es porque cuando Cristo murió, incluyó a toda la humanidad. Además, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, nos declaramos muertos juntamente con Él, y como Él murió por nuestros pecados, al creer nosotros en Cristo, nos declaramos muertos para el pecado también. Por eso mire lo que dice aquí, ponga atención en las próximas palabras. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. ¿Cómo dice ahí en la Biblia Reina Valera? A ver, díganme por favor. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, a los principios del mundo, ¿por qué? Porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. Detengámonos ahí. ¿Se da cuenta por qué utilizo yo esta otra versión? Porque esta otra versión habla con claridad que cuando nosotros no hemos creído en Cristo Jesús, estamos controlados, gobernados por espíritus del mal. Aparentemente es normal que de pronto un grupo de personas se pongan de acuerdo, abran una iglesia y establezcan un orden y comiencen a adorar a Dios. Pero como le digo, una cosa es que nosotros como seres humanos sintamos abrir una iglesia y tomar la Biblia y empezar a predicar la palabra de Dios, pero empezamos a poner un orden humano. Y si alguien quebranta el orden humano, lo castigamos. A veces hasta los corren porque de pronto quebrantan el orden humano, y hacen responsable a la persona que tiene que cumplir con aquello. Y si no cumple, constantemente la tienen en disciplinas y cosas por el estilo. Ese es un orden humano. El orden cristiano es que el Espíritu Santo, cuando el pecado es removido por creer en el sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros. Y ahí nos rendimos nosotros desde nuestro espíritu, y el Espíritu hace toda obra que agrada a Dios a través de nosotros. No es lo mismo darle una orden a una persona inconversa o a una persona que no ha muerto con Cristo, a una persona que no ha creído en Cristo, o que se ha creído pero ha creído religiosamente. Y otra cosa es que uno viva por el Espíritu. El apóstol Pablo dijo por allá en Gálatas 5:25:
Si has nacido por el Espíritu, déjate mover por el Espíritu. Hay que nacer del Espíritu y hay que caminar por el Espíritu. Y cuando tú caminas por el Espíritu, es cuando tú sientes la responsabilidad, cuando no tienes que nadie te mande. No sé si me explico. La persona que vive una religión, siempre hay que estar sobre ella. Siempre hay que estar recordándole. Siempre hay que estar mandándole. Y por eso constantemente los líderes están maltratando al pueblo. Hay muchos líderes muy malcriados, muy terribles, que maltratan al pueblo. Y los regañan y les dicen que por qué no hacen la voluntad de Dios. Ni ellos la hacen. Están como los fariseos, que dice, verdad, que dicen muchas cosas pero no hacen nada. Y es que uno no puede hacer nada. Uno puede prometer muchas cosas y puede empezar a hacer cosas buenas, pero al ratito otra vez anda haciendo las cosas malas y nunca le va a cumplir a Dios. Le cumple a Dios cuando el Espíritu Santo está en él. Cuando el Espíritu Santo está en ella, entonces es cuando cumple con Dios. ¿Vamos entendiendo? Bueno, le voy a terminar de leer esta porción de Colosenses capítulo 2. Mire cómo dice en esta Biblia, la Biblia Nueva Traducción Viviente. Colosenses 2:20. Ustedes han muerto con Cristo. O sea, ustedes han creído que Cristo murió, se han declarado muertos con Él. Pero como Cristo también resucitó, usted también se declara resucitado con Cristo. Así es que ya el que camina no es usted. Por eso dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me he identificado con Cristo en su sacrificio, pero también en su resurrección. Y porque me he identificado con Cristo en su sacrificio y en su resurrección, ya no vivo yo. Es el Cristo glorificado el que mora en mí. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dice aquí, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Por ahí en Efesios capítulo 2, a ver si alguien me puede leer el versículo 2, a ver qué dice la palabra de Dios. Oiga, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué más? En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ponga atención enseguida. Siguiendo la corriente de este mundo. Deténgase ahí. Conforme, de acuerdo, en la voluntad del espíritu de la potestad del aire. Ese es Satanás. ¿Te movías? No te movías, te movían. Una vez más léamelo, ponga mucha atención ahí. Ibas siguiendo la corriente de este mundo. Deténgase ahí, deténgase ahí. Dice, te llevaba una corriente, te llevaba una fuerza, te llevaba un poder. No podías salir de ahí. Eso te llevaba. ¿Y qué era? Era el poder del príncipe ¿de qué? De este mundo, Satanás. Fíjese bien. Entonces, o nos lleva Satanás o nos lleva el Espíritu Santo. Satanás nos llevaba en esa corriente, en ese poder, con esa autoridad, hasta que Dios nos escogió. Hasta que Dios de pronto dijo, Marcos Ortiz, sáquenmelo de esa corriente, sáquenmelo de esa procesión de cautivos, de presos, sáquenmelo de ahí. Pero no hay pero que valga. Yo soy Dios, me lo sacan de ahí. Yo quiero usarlo para algo y aquí estamos en este día. Íbamos en esa corriente, nadie nos podía librar, pero Dios, que es grande en misericordia,
Dios nos escoge, nos saca de ahí y nos revela a Cristo glorificado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Pero pongamos atención. Volvamos ahora a Efesios capítulo 2. Perdón, a Colosenses capítulo 2. Y veamos lo que dice aquí. Y la verdad que yo me quedé sorprendido cuando descubrí lo que dice acá en esta versión de la Biblia. Si usted tiene la Biblia Reina Valera, dígame cómo dice en Colosenses 2:20, por favor. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, oiga esto. Hablar de rudimento es hablar de principio, es hablar de fundamento. Has muerto al fundamento del mundo, al principio del mundo, al orden del mundo. Pero el mundo es movido por Satanás. Cristo dijo: Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces dice aquí: tú has muerto a los rudimentos del mundo. Tú has muerto juntamente con Cristo. Te hablaron de Cristo que murió y resucitó, y cuando te hablaron de Cristo que murió y resucitó, aquello se te quedó adentro allá de ti, se te fue revelado, y entonces sentiste la nueva vida. ¿Por qué sentiste la nueva vida? Porque Cristo murió por los pecados. Al identificarte con Cristo que murió por tus pecados son removidos. Al creer que Cristo resucitó de entre los muertos, entonces se te conecta a la vida eterna y la vida de Dios comienza a moverse. Y esa vida de Dios es el Espíritu Santo que mora en ti. ¿Te das cuenta? O nos mueve Satanás, como lo vimos allá en Efesios capítulo 2, versículo 2, como dice aquí. ¿Qué dice aquí deténgase ahí? Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, grábese esto: rudimentos del mundo, bases del mundo, fundamentos del mundo, orden del mundo. Pero al hablar del mundo, habla del que mueve al mundo, al sistema de este mundo. Y acá en esta Biblia es más directa y dice así: ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Cristo los ha rescatado, los ha librado, los ha arrancado de los poderes espirituales de este mundo. Creímos en Cristo que murió, nos declaramos muertos juntamente con Él. Creímos que Cristo resucitó, entonces sentimos la conexión con la vida eterna. Al sentir la conexión con la vida eterna, ya no le pertenecemos a este mundo, ni a los rudimentos de este mundo, ni al sistema de este mundo, ni al orden de este mundo. Ahora ya estamos de parte de Dios. Ahora ya no somos carnales, ahora somos espirituales. ¿Por qué somos espirituales? Porque el Espíritu Santo ha hecho morada en nuestro espíritu. Por eso somos espirituales. Y por eso ahora no solamente tenemos esta vida, la vida humana, la vida natural, ahora tenemos también la vida eterna. ¿Se recuerda con qué empezamos en esta noche? ¿Qué empezamos leyendo? Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Fíjese bien. Cristo vino hablando, Juan el Bautista vino predicando también. Primero llegó Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego Cristo en Juan 4:17: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado.
El Señor en Mateo 10 envía a sus discípulos y les dice: vayan y díganle a la gente, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué se necesitaba para entrar al reino de los cielos? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El hombre se arrepentía. Al arrepentirse, entonces participaba del reino de los cielos espiritualmente. ¿Estamos entendiendo? Entonces, al entrar al reino de los cielos, era porque tenía el nuevo nacimiento. Por eso dice ahí en Juan 3:3: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios, para participar del reino espiritual de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y aquí habla de lo espiritual, por eso le voy a estar hablando de lo espiritual el resto de mis días. Y apenas le voy a descubrir la tapa. Olvídese que vamos a aprender mucho, porque de espiritual está llena la palabra de Dios. Y es de lo que menos se predica, es de lo que menos sabe el pueblo de Dios. Por eso vivimos más religiosamente que espiritualmente. Una vez más, Juan capítulo 3, versículo 3: de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Grábese esto. Hermano, pero eso ya lo leí, pero no lo ha entendido. Si no naces de nuevo, si no naces otra vez, ya naciste una vez de tu papá y de tu mamá. Ya naciste una vez de los deseos de un hombre y una mujer. Ahora te falta nacer de los deseos de Dios. Por eso dice por allá en Juan capítulo 1, versículo 12: a los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el verso 13 dice: no los que son engendrados de carne y sangre o de voluntad de varón, sino los que son engendrados de parte de Dios. Los que Dios engendra espiritualmente. Eso de engendrar espiritualmente, usted ya se da una idea. Para que se engendre una criatura en esa vida que usted tiene, para que se engendre una criatura en la vida que yo tengo, basta que se quieran o que tengan deseos un hombre y una mujer, y el hombre deposita la esperma ya en la mujer y ahí se forma una criatura. Para que se nazca de nuevo hay que predicar el evangelio, y la palabra de Dios viene allá al espíritu de la persona y le engendra la nueva criatura, porque el Espíritu Santo viene, porque el pecado ha sido removido. Viene el Espíritu Santo iluminándole todo su ser, y ahí comienza la nueva vida. Por eso es que cuando creemos en Cristo hay gozo, hay alegría, hay regocijo. La gente nos desconoce en el trabajo, la familia nos desconoce, porque ahora tenemos Espíritu Santo, ahora tenemos vida eterna. Bendito el nombre poderoso del Señor. Puede darle un aplauso si así lo desea. Gloria a Dios. Le voy a terminar donde le comencé, en Colosenses capítulo 2, verso 20. Léamelo una vez más, Marquitos, por favor. Verso 20. Detente ahí. Pues si habéis muerto con Cristo, esta Biblia, la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice: ustedes han muerto con Cristo. Está declarando ya. ¿Qué más dice? En cuanto a los rudimentos del mundo, eso de los rudimentos del mundo, el fundamento del mundo, el orden del mundo, acá dice: ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Enseguida dice acá: entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Y dice: esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran por el uso. Verso 23 dice: podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción,
una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Qué le parece? O sea, que de pronto o nos declaramos unidos con Cristo en su muerte y resurrección, y el Espíritu Santo toma lugar en nosotros, y nos rendimos desde nuestro espíritu, y el Espíritu Santo toma nuestro espíritu, como dice allá en Romanos 8:15, ¿verdad? Habéis recibido el espíritu de adopción, el espíritu que te adopta como hijo, por el cual clamamos: Abba, Padre. Es el Espíritu Santo el que toma tu espíritu y lo hace hablar. No eres tú el que habla, es el Espíritu Santo el que habla usando tu espíritu y te guía a comunicarte con Dios. Y es el Espíritu Santo el que se queda en nosotros para que si nosotros nos prestamos, si nosotros nos rendimos con todo, como dijo el Señor del primer mandamiento, le dijeron: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Dijo: ustedes lo saben. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué quiere decir? Que aquel que conoce a Cristo se tiene que rendir desde lo más profundo de su ser y esperar que el Espíritu Santo en él haga la voluntad de Dios. O él hace la voluntad de Dios, oiga bien, por el Espíritu, o termina siendo un religioso. El pueblo cristiano se ha acostumbrado a que el pastor tenga que estarle diciendo cómo debe vivir la vida. Y hay cristianos que están tan mal que necesitan de esas predicaciones que los maltraten. Y cuando los maltratan dicen: hoy sí recibí, hoy sí nos hacía falta una paliza para poder nosotros sentirnos bien, para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, eso no es de Dios. Es como que a mí me digan: ¿sabe qué? Usted tiene que suplir para su familia, tiene que estar bajo un techo, o sus hijos tienen que comer. Yo sé que tienen que comer, yo sé que mi mujer tiene que estar bajo un techo. Es algo así como cuando uno es responsable, que no necesita que le manden, que le digan y que nada, porque usted sabe lo que tiene que hacer. Por eso dice ahí: si de veras han resucitado con Cristo, si ahora han nacido de nuevo, ¿por qué tienen que someterse o por qué tienen que ser guiados? Cuidado con esto, cuidado aquí, cuidado allá. A mí no me digas cuidado. Si el Espíritu Santo mora en mí, a mí no me digas: mira, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. No, el Espíritu Santo me lo dice aquí. Que mi mujer no me diga: cuidado con ver a otra mujer por allá. ¿Qué puede hacer la voz de mi mujer con la voz del Espíritu Santo? ¿A quién le voy a hacer más caso? ¿A mi mujer? No, hombre, yo le hago más caso al Espíritu Santo. Y si yo le hago caso al Espíritu Santo, ella no va a tener ningún problema. Ella va a tener problema el día que yo no ande en el Espíritu Santo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces no se olvide, no solamente somos seres humanos naturales como el resto, ahora somos también espirituales. Por eso dice: de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y qué dice por ahí enseguida? ¿Qué es lo que dijo Nicodemo? Tengo que volver a nacer de la misma manera que nací. O sea, me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre y volver a nacer otra vez. Nicodemo estaba pensando volver a nacer igual, de la misma manera. No había entrado al reino de los cielos porque necesitaba nacer de nuevo. Y él quería volver a nacer de la misma manera para quedarse fuera del reino de los cielos. ¿Se da cuenta? A todo esto, ¿cuántos se han arrepentido? ¿Cuántos se han arrepentido? ¿Cuántos han entrado al reino de los cielos? Si hemos entrado al reino de los cielos porque nos hemos arrepentido, entonces ya debemos ser espirituales. Porque dice:
Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si ya estamos en el reino de Dios, es que somos espirituales. Ahora venga conmigo y ahí nos vamos a ir brincando en las Sagradas Escrituras. Luego le termino esto. Venga a la primera de Pedro capítulo 2. Ay, qué rico. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 2. Les dije que no solamente somos hombres y mujeres que hemos nacido una vez del deseo de un hombre y una mujer, sino que también hemos nacido de nuevo. ¿Se recuerda lo que dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Note esto. De modo que si alguno está en Cristo, cuando Dios nos une a Cristo, nos convertimos en nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo, pero hemos nacido espiritualmente. Y una vez más le digo, estos temas casi no se escuchan. Escuchará alguna escritura, escuchará unas 2 o 3 palabras por ahí de pasadita, pero no es un platillo que se lo sirvan y usted se deleite solamente en eso de lo que es la espiritualidad. ¿Estamos entendiendo? ¿De qué estamos hablando a todo esto? Estamos hablando de la nueva vida, no de esta vida humana, ¿verdad? No, estamos hablando de la vida espiritual. Y nosotros nacemos de nuevo cuando creemos en Cristo Jesús. Les hablé de Juan 1:12. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hemos creído en Cristo? ¿Cuántos hemos creído en Cristo? Entonces somos ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios porque creímos en Cristo y el Espíritu Santo entró a nosotros. Si somos hijos de Dios, por allá en Juan capítulo 4 versículo 24, el Señor dijo: Dios es espíritu. Si somos hijos de Dios, entonces no solamente somos seres con un cuerpo, un alma y un espíritu humano, sino también somos espirituales. Y somos espirituales por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Estamos entendiendo hasta ahí, hermanos? Entonces, ¿entiende que ya hemos nacido de nuevo? ¿Se le pasa alguna comida a usted, hermano, hermana? ¿Comida natural? No, hombre, que se va a pasar. Uno piensa y dice: ¿puedo yo ayunar por 3 semanas? Claro, acaba de comer. ¿Ve? Uno cuando acaba de comer dice: no, yo puedo aguantar mucho tiempo sin comer. Nada más se le pasan las 3 horas de el orden de la comida y al rato empieza la guerra y al rato no aguanta y no aguanta hasta que deja todo y a comer, ¿verdad? A propósito, nosotros debemos tener hambre espiritual. Y yo le aseguro que hay muchos niños malos para comer. ¿No ha visto los niños que son malos para comer? Mire, la mamá o el papá tienen forma de comprarle las mejores comidas, los mejores alimentos, pero la criatura no come. Le andan rogando y la criatura no come y no come y no come. Y ahí está flaco el muchacho, feo así, enclenque. No tiene hambre. Y nosotros debemos de ser normales. Y la Biblia dice que nosotros debemos tener apetito espiritual. Así como un niño normal, en cuanto nace,
Uno es bien especial, la criaturita chiquitita y apenas nace y en un ratito ya anda por ahí con los ojos cerrados, no mira, pero con los ojos cerrados anda. ¿Qué busca? Verá, y anda con la naricita ahí por un lado y por otro. ¿Qué busca? Busca el pecho de la mamá, busca la comida, necesita comer. Es una ley que comamos porque tenemos que crecer. No sé si me explico. ¿Qué dice ahí en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Deténgase. El Espíritu Santo nos está diciendo que cada persona que realmente ha nacido del Espíritu, que cada persona que ahora también es espiritual y no solamente humana con espíritu, alma y cuerpo, sino con la presencia del Espíritu Santo ahí se ha convertido en espiritual. Esa persona debe tener hambre, debe mostrar necesidad de comer espiritualmente. Desead como niños recién nacidos. Tienes que desear como el niño que acaba de nacer, alimentarte. Pero ahí dice algo bien especial. Tienes que desear la leche espiritual no adulterada. Hay leche espiritual de parte de Dios y hay leche adulterada de parte de los hombres. Fíjese bien lo que le digo. Y nosotros debemos tener mucho cuidado. No es lo mismo que te alimenten con la leche de vaca del hombre que es honesto, el que vende la leche, a que te alimenten con la leche que le ponen la mitad de agua. Eso es muy normal allá en mi tierra, que para que les rinda la leche, ya cuando tienen ahí bastantes ollas de leche, le echan una olla de agua y como se ve blanca no pierde el color, lo único que pierde el sabor y no alimenta igual, pero se ve como leche. Y así, hermanos, en las iglesias tienen a muchos niñitos tomando leche con agua. Y el agua es lo que nosotros inventamos. El agua es lo que nosotros ordenamos, lo que nosotros imponemos. Ahí se lo voy a ir describiendo poco a poco en la palabra de Dios. Es tremendo esto. Estamos, hermanos, adentrándonos en lo que es la vida espiritual. Dice así. En la Biblia Dios habla hoy. Escogí esta Biblia para esta escritura. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. O sea, que no toda la leche da crecimiento. Hay leche, cuando es leche pura, leche espiritual pura, los hijos de Dios crecen. Donde se le mezclan otras cosas, doctrinas de hombres, órdenes de hombres, leyes de hombres, los niños están que no despegan nada. ¿No los ha visto que ya tienen 15 años y parece que tienen 7? ¿No los ha visto? ¿Por qué? Porque no les dan de comer, no se desarrollan. ¿Sí me está entendiendo? No hay cosa tan bella como que tiene 3 años el muchachito y unos cachetotes que tiene, y ya está casi llegándole a la cintura a la mamá. ¿Y qué tiene el niño? Pues casi nada, está bien alimentado. ¿Sí me entiendes, hermano? Mi madre era buena para dar leche. Pues mírenme,
Mi madre, cuando tenía niños recién nacidos, le traían 2 o 3 del pueblo, de las mujeres que no daban leche, porque hay mujeres que simplemente o la leche no les sirve, mejor les dan fórmula porque la leche de la mujer es mala. No sé si me explico. Por eso hay muchos huerfanitos que andan por ahí de iglesia en iglesia. Es la verdad. A mí me han llegado a decir, hermano Rodríguez, mire, donde yo voy tenemos una alabanza tremenda, pero nos andamos trabando de hambre, hermano Rodríguez. ¿Ve? La alabanza está buena, pero la palabra, no hay palabra. Y aquí dice claramente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Por eso, hermanos, vamos a descubrir todo esto. Estamos hablando de la vida espiritual. Usted puede ver que le estoy predicando lo mismo de hace tiempo, pero el Señor me tiene ahondando ahí, sacando el tesoro, destapando la tapa del tesoro y sacando y alimentándonos espiritualmente. ¿Por qué será? Alguien me decía el día de ayer, hermano Rodríguez, antes de la pandemia usted estuvo en la iglesia como unos 6 meses antes de la pandemia y nos decía: prepárense y búsquense y metan, y estuvo con nosotros mucho tiempo y nunca nos imaginamos que venía la pandemia. Dios lo mandó para que nos metiera en la bendición y se fue usted y ya no pudo regresar porque la pandemia lo agarró allá en Texas y ya no pudo regresar. Pero si usted me dice, ¿se preocupaba, hermano? No, hombre, ¿por qué? Si yo los dejé bien hinchaditos de gordos, los dejé bien alimentados. Me mandó el Señor: alimenta a los niños, hijo, porque ahí viene el virus ese. Y muchas iglesias, hermanos, ya no aparecieron, se los llevó la corriente. Y muchos de los que buscaban dinero nada más, como tenían la iglesia llena, gloria a Dios, aleluya, y ahí estaban. Después de la pandemia llegaron 15 y mejor cerraron la iglesia. Ya no era negocio, ya no era rentable. Ay, Dios santo. La leche espiritual y la leche adulterada. Gloria a Dios. Bueno, entonces dice: como recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan. Entonces tiene que haber un anhelo por la leche, por el alimento espiritual. Porque somos espirituales, porque nacimos de nuevo, nosotros necesitamos alimento espiritual, alimento de calidad, alimento con sello del cielo, no cualquier alimento. Pero grábese esto: no somos nada más hombres y mujeres comunes para que estemos nada más entreteniéndonos con pura religión. Grábese esto: ¿a dónde vas? A la iglesia. ¿Qué vas a hacer? Voy a cantar. ¿Y qué vas a cantar? Y si usted le responde que va a cantar, son los mismos coritos de siempre. ¿Y qué más? Me van a predicar. ¿Y qué te van a predicar? Lo mismo que me predican siempre. Porque uno mismo, si no busca de Dios, si no busca lo espiritual, por más que uno le dé a la criatura, no engorda, no se fortalece. No sé si me explico. Piense en aquellas jovencitas que rápido se enamoran, buenas para el amor, y les nacen las criaturas cuando tienen 16, 15 años, 16. Usted dígame si esa criatura sabe alimentar a la otra criatura. No lo sabe. Termina alimentándoselo la mamá. La mamá es la que lo cría, porque aquella criaturita solo sirvió para lo otro, pero no sirvió para dar crecimiento.
Y los que estamos al frente de una obra debemos ser como esas madres que saben criar a los niños, que tienen experiencia. No cualquiera puede tomar la iglesia y ya pensar que nada más hay que hablarles. Como le digo, ¿a dónde vas? A la iglesia. ¿Qué vas a hacer? A cantar. ¿Qué vas a cantar? Pues lo que sea. ¿Y qué más? A que me prediquen. ¿Y qué te van a predicar? Pues lo que sea. Con eso no vas a crecer. Vas a estar entreteniéndote ahí, pero no vas a crecer. No vas a salir así con nuevos bríos, con nuevo ánimo. No vas a sentirte que caminas con más libertad. Ya nosotros a esta edad que tenemos, hay días que caminamos con más dificultad. Y hay veces que como al boxeador nos viene un segundo aire y nos sentimos con ese ánimo que hasta queremos correr como los que van corriendo en la calle. Lo sentimos y queremos imitarlo, nada más que damos unos cuantos pasos y nos paramos. Pero sentimos de pronto el ánimo y hay días que va uno muy apenas. Entonces, hermanos, grabémonos esto. Debe haber un anhelo, debe de haber un sentir profundo, un ferviente deseo de alimentarse. Gloria a Dios. Y hay que alimentarse porque hay que crecer espiritualmente. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo, hermano, hermana? Gloria a Dios. Quiero invitarle a que leamos algo más. Ponga mucha atención y verá qué preciosa es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Venga conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 11. Mire lo que dice aquí. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Hablando de Jesús el Cristo. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Verso 12. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Verso 13. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Verso 14. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Hermanos, hermanas, ore por nosotros, los que predicamos la palabra de Dios. Ore y dígale al Señor: Señor, no los dejes dormir, Señor, que no duerman. Que duerman hasta que ya se hayan alimentado de ti, que duerman hasta que ya se hayan desvelado, que duerman hasta que ya te hayan buscado, Señor. Ore al Señor, que no nos deje en paz el Señor. Que si vamos a descansar es porque ya trabajamos, no nada más descansar por descansar. ¿Por qué? Porque nosotros somos los instrumentos a través de los cuales Cristo alimenta al rebaño. Ahí dice la palabra de Dios. Y no vaya usted a pensar como muchos piensan, y se me han sorprendido muchos hermanos, porque les digo, hermanos, hay veces que estamos interpretando mal el asunto de los dones, ¿verdad? Que Dios me dio el don de sanidad. Yo les digo, hermanos, estamos pensando humanamente. Dios me dio este don, yo tengo el don. Perdóneme, pero esas son virtudes divinas. Que yo tengo el don de profecía, son virtudes divinas. Que yo tengo el don del pastorado y tanta cosa, son virtudes divinas.
nadie de nosotros puede hacer nada por nadie. Es el Espíritu Santo en nosotros, que cuando nosotros cedemos la dirección al Espíritu Santo, es el que nos usa para poder serle de bendición al pueblo. Entonces ahí de pronto dice la Biblia, Él es el que les dio a unos ser profetas. No es que les dijo, tú eres profeta y profetiza ya. No, yo voy a hablar a través de ti. No vas a hablar tú, yo voy a hablar a través de ti. Por eso hay muchos hermanos y a veces hermanas que se atreven a decir, esto dice Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que no dice Dios, somos nosotros los que estamos diciendo. Entonces ahí vemos que es el Espíritu Santo el que obra a través de cada uno de los líderes para que el pueblo se alimente espiritualmente. Y ahí mismo dice al final, porque si no se nos alimenta adecuadamente de parte de Dios, vamos a caer en el engaño. Nos van a engañar. Eso quiere decir que hay tremendo peligro, hermanos. La misma palabra nos enseña que la cizaña, la mala hierba, se cría entre el trigo. La misma palabra nos enseña que dentro de la iglesia cristiana se levantan los falsos enseñadores. Pablo el apóstol se iba despidiendo de Mileto por allá. Había estado unos años ahí con ellos y ya se despedía. Todos los hermanos se abrazaron de él allí a la orilla de la playa y lo despidieron. Pero antes de irse les dijo, yo sé que después que yo salga de aquí, de entre ustedes se van a levantar lobos rapaces que no van a respetar al rebaño. Qué tremendo. Dice Pablo, mientras que yo estaba, no dejaba que ninguno aullara por ahí cerca. Pero ya sé, les digo de una vez, cuando yo me vaya de entre ustedes, se van a levantar quienes estaban por ahí agazapados, escondidos, esperando la oportunidad para llevarse al rebaño por otro camino. Hay que pedirle a Dios por los líderes, que nos dirija, que, como le digo, no nos deje dormir, que también nosotros como los hermanos que deben de tener hambre espiritual, que así también nosotros sintamos necesidad de Dios para poder tener que darle al pueblo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces nos quedamos en que no somos nada más hombres con espíritu, alma y cuerpo, sino que somos también espirituales. Volvemos a Juan capítulo 3, del versículo 3 en adelante, y ahí vamos a terminar. Gloria a Dios. Ahí donde comenzamos, ahí terminamos. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice así, Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Oiga, esto no se refiere al futuro. Todo creyente debe de experimentar la gloria de Dios, y no con estos ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Usted y yo podemos ver el reino de Dios. Somos sensibles al reino de Dios. Podemos sentir el reino de Dios. Jesús dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Eso quiere decir que si usted y yo ya creemos haber nacido de nuevo, ya estamos participando del reino espiritual de Dios. Nicodemo, que pensaba que había que volver a nacer igual que como había nacido, dijo, ¿cómo puedo volver a nacer si ya soy viejo?
¿acaso puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? Verso 5. Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace de agua y del Espíritu, note aquí, hay que nacer del Espíritu. Otro día hablamos de nacer del agua. Hoy hablamos solamente de nacer del Espíritu. Al nacer del Espíritu es porque el Espíritu Santo viene a nosotros, a nuestro espíritu, y su presencia nos ilumina y su presencia nos conecta con la vida eterna. Verso 5, Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6, note esto: todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu Santo. Pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu Santo. Ya todos nosotros los que estamos aquí nacimos por el deseo de nuestro padre y de nuestra madre. Pero un día el Señor nos llamó, nos escogió y nos dio el privilegio de nacer espiritualmente. Si ya tenemos una vida espiritual, esa vida espiritual necesita ser alimentada para que podamos a cada día ir conociendo más a Dios. Eso es crecer espiritualmente, conocer más a Dios. Se recuerda, y aquí vamos a terminar, de lo que le dijeron los discípulos al Señor cuando se quedó en el pozo de Jacob y que estuvo hablando con la mujer samaritana. Ellos se fueron a buscar comida. Cuando regresaron de buscar comida, el Señor ya le había tocado el corazón a la samaritana y a otros más ahí, y le dijeron: maestro, porque habían ido a buscar comida, maestro, aquí está la comida, maestro, aquí está, te servimos. Y el Señor decía: no, me siento bien. ¿Cómo? Si venías tan hambriento como nosotros, ¿cómo te sientes bien? Y el Señor dijo: es que yo tengo una comida que ustedes no conocen. Fíjense nada más lo que les digo: yo tengo una comida, yo conozco una comida y ustedes no conocen esa comida. ¿Y cuál es esa comida, Señor? Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis.